Volvemos a la mesa de este viernes 9 de agosto de 2019. Estamos con Ana Ribeiro, Fernando Butazoni, Óscar Ventura y Juan Grompone. La incautación en Europa de 2 cargamentos de cocaína llegados en un avión y un contenedor procedentes de Uruguay empezó a tener ayer repercusiones internacionales. La cadena alemana Deutsche Welle publicó un artículo titulado Uruguay, la nueva bisagra del narcotráfico global. En la nota se cita a Chris Dalby, editor de Inside Crime, una red de periodistas especializados en crimen organizado en América Latina con sede en Washington. Dalby afirma que en el pasado Uruguay era percibido junto a Costa Rica y Chile como un país estable y seguro, pero esa reputación no tiene asidero en la realidad actual. Agrega que, debido a aquella estabilidad, las fuerzas de seguridad uruguayas bajaron la guardia porque no enfrentan la violencia asociada al narcotráfico que golpea a otros estados de la región. A juicio de Dalby, la insuficiencia de los controles fronterizos uruguayos es aprovechada tanto por los cárteles de América Latina como por sus respectivos clientes en Europa. Este tema da para 2 horas de tertulia. Nos quedó un poco apretado en el final. Fernando, ¿empezamos contigo? Yo voy a dar alguna información nada más y algunas precisiones. Primero, Inside Crime es una organización que tiene 2 bases, una en Washington y otra en Medellín, Colombia. Es una organización que está creada y financiada por la American University y por la Fundación Soros. Y Chris Dalby es un joven periodista que hasta hace no mucho tiempo cubría deportes para distintos medios, entre ellos The Guardian. No es un periodista de larga trayectoria, ni siquiera es un periodista largamente especializado en temas vinculados con el narcotráfico. Primeras puntualizaciones. Sí, hoy más temprano, justamente entre los mensajes de los oyentes llegaba esa advertencia cuando manejábamos esta noticia. Entonces me llama la atención que tanto la Deutsche Welle como Le Monde, creo que es el otro... Claro, levantan una información, ¿no? Le den relevancia sin comprobar algunos elementos. Por ejemplo, la producción, que es importante, de Inside Crime, referido al tema del narcotráfico en América Latina. Yo anoche estuve estuve informándome de algunas cosas a través de internet. Por ejemplo, incautaciones de droga, 9 toneladas en Algeciras, provenientes de Colombia, en abril del 18. 1 tonelada en Bayona, en Francia, proveniente de Colombia. Esto es en diciembre del 16. 1,5 toneladas en Nueva York, proveniente de Colombia, en marzo del 19. 2 toneladas en Génova, provenientes de Colombia, enero del 19, es decir, de este año. 680 kilos, es decir, más de media tonelada en el puerto de Amberes, no tengo la fecha, y media tonelada en Londres, en enero del 18, proveniente de Colombia. Estos son algunos datos que da la propia organización, esta Inside Crime, para referirse a el tráfico de drogas. Pero hay un elemento que es más significativo, que es que Inside Crime señala que las responsabilidades, digamos, del tráfico están muy vinculadas entre los lugares de origen y fabricación de la droga, que básicamente es Colombia, aunque no únicamente, los lugares por donde esa droga trafica hacia Europa, que en general se trata o de puertos colombianos o de puertos brasileños, sobre todo el puerto de Santos, y los puertos de recepción de esa droga, que curiosamente es el puerto de Hamburgo y el puerto de Amberes. La propia institución, la propia organización ha hecho informes varios, yo tengo uno de ellos, del 2017, a propósito de otro decomiso que también era el más grande de la historia de Alemania, y habla de la conexión belga, ¿no? Entonces, voy a leer una frase nada más porque me parece que es significativa con respecto a lo que se señala ahora. El puerto de Amberes está rodeado de una zona urbana con una población de más de 1 millón de habitantes, lo que hace para las autoridades difíciles de identificar. Las actividades sospechosas que ocurren en las instalaciones portuarias o en sus alrededores. Además, Amberes se encuentra a menos de 30 minutos en coches de los Países Bajos, a donde llega el 99% de las drogas, para luego ser allí separadas y redistribuidas. El aumento del tráfico de cocaína a través de Amberes podría estar contribuyendo al creciente consumo de la droga en la ciudad de Amberes. Los sedimentos de cocaína en las aguas residuales de la ciudad de Amberes tiene un porcentaje muchísimo más alto que en cualquier otra ciudad europea.
¿Por dónde entra la droga? Por el puerto de Hamburgo. ¿Por qué no se descarga en Hamburgo? Porque en Hamburgo está todo automatizado. Prácticamente no hay gente en los muelles, por lo tanto cualquier movimiento humano, aún de personas autorizadas, siempre es sospechoso y son muy pocos al día. Entonces las naves llegan, los barcos llegan al puerto de Hamburgo, de ahí se pasan los contenedores a otro barco más pequeño y de ahí se van al puerto de Amberes, donde no está automatizado, no está robotizado y se distribuye la droga a través de personas. Me llama la atención el titular, la difusión, digamos, el aspaviento que se ha hecho, no porque no sea grave el problema, sino porque es un problema de larga data. Porque incluso cuando se hizo esta incautación en Alemania en el 17, Uruguay era también uno de los países señalados como posible país de paso. Y la problemática que tiene el puerto de Montevideo y el aeropuerto de Carrasco es la misma que tienen puertos y aeropuertos de Alemania, de Bélgica, de Francia y de Gran Bretaña. No seas malo. No, por favor. Yo es lo que tengo para decir. Oscar dice, no seas malo. No, bueno, que me compares el puerto de Montevideo con el de Hamburgo. No, con el de Amberes. Bueno, con el de Amberes. Con cualquiera de Europa. Bueno, no importa, no es el punto, creo que estás equivocado. No lo hago yo, perdón, aclaro, Oscar, te lo regalo, lo hace un señor que se llama Tristan Clavel, de Inside Crime. Es un análisis de la misma organización que pone en el tapete ahora esto. A ver, vamos por partes, dijera Jack, ¿no? El asunto, primero que nada, Europa no es el lugar. Esto es todo un problema económico. Partamos de esa base. O sea. Juan, te robaron el argumento. No, pero es que esto ya lo hemos conversado otras veces, incluso en esta mesa. Si el problema de las drogas es económico y punto. Más allá de que es un problema de salud, de criminalidad, de qué sé yo. Pero el problema de la droga es económico. De hecho, en Europa es un buen lugar para mandar drogas porque el kilo de cocaína puesto en la calle vale el doble que vale en Estados Unidos. Pero el mejor mercado es Oceanía, porque vale 4 veces más que en Europa. Entonces, evidentemente todo esto, y en esto, y miren que yo con el Frente Amplio saben que no estoy de acuerdo, pero digo, lo que dijo Bayardi es totalmente cierto. Si a nivel global, en todo el mundo, legalizáramos las drogas y nos concentráramos en los fenómenos periféricos a la droga, que son los problemas de salud, los problemas de criminalidad y demás, pero que las drogas fueran absolutamente legales y confiáramos en que los adultos tienen la capacidad de discernir la manera en la cual se quieren suicidar, entonces, que es un derecho humano, entonces no pasaría todo esto. Pasa porque efectivamente, ahora, el tema acá, lo que es no novedoso, porque las informaciones de Alemania hablan de que Uruguay ya es un camino de tránsito de hace 10 años, no es una cosa novedosa. Pero lo que sí es novedoso es la cantidad de droga que se incautó, porque uno piensa, ¿qué organización puede permitirse perder más de 1.000 millones de euros porque le agarraron un embarque? Entonces, evidentemente, por estadística nomás, tenemos que pensar que ese embarque es parte de una cantidad mucho mayor que ha pasado exitosamente. Nadie manda, vamos a probar a ver si mandamos 40 bolsos y si lo agarran, mandás un par de bolsitos y si te lo agarran, perdés poca plata. Es pura lógica económica, ¿no? Entonces, lo que uno puede pensar es que en realidad, si de acá agarraron 4.500 kilos, debemos estar pasando 45.000 o 50.000. Y también tiene su lógica económica y geopolítica, porque, a ver, si vos tenés que mandar droga, ¿no la vas a mandar desde el lugar donde esperan que venga. Vas a tratar de buscar algún país que no esté tanto en el radar. Y eso es, en definitiva, lo más importante acá. Es que al habernos puesto esto en el radar, lo que va a pasar ahora es que todas nuestras exportaciones van a sufrir. Así sea que el 99% son legítimas, bueno, van a ser sometidas a controles mucho más estrictos que van a encarecerlas y por lo tanto el país como tal va a sufrir comercialmente, más allá de la reputación, ¿no? Que ya no sé si nos queda alguna, pero va a sufrir comercialmente. Ana. A mí lo que me llama la atención, después de escuchar atentamente a Fernando, que sin duda investigó muy bien y mucho, es realmente si las cifras son así como Fernando nos acaba de señalar, estamos frente a una noticia que se ha convertido en titular, que puede acarrearnos descrédito internacional y todos los problemas que de ello se derivan,
sencillamente es el manejo de la noticia lo que establece eso, porque estaríamos en los mismos niveles de tráfico que hay en otros sitios. Sin ser productores. Sin ser productores y sin ser los consumidores finales, como le pasa a alguno de esos puertos. Bueno, que somos un no tenemos chiquito, contaminado el Río de la Plata. Mucho acá, ¿eh? Sí, parece que sí, por la cola somos que veo uno de en la los mayores farmacia. consumidores de cocaína. ¿Ah, sí? Sí. A mí que me revisen. A mí A mí también. que me revisen. A mí también. Bueno, entonces lo que yo digo es, si las cifras son las que Fernando acaba de decir, estamos frente a algo que tiene mucha incidencia de cómo se divulgó la noticia. Y es legítimo que el país reaccione frente a eso. Ojo, usted me está equiparando con y está ignorando que este problema también lo tuvo Mengano, fulano, y en todo caso somos de paso. A eso le agrego que no nos preocupe solo eso, la imagen externa, la imagen internacional, la repercusión en el turismo, que no caigamos en esa mezquindad, porque todos sabíamos que éramos una zona de tráfico desde hace mucho tiempo, ahora la comprobación está, y todos sabíamos que nuestras fronteras son bastante laxas, ¿no? No, y las autoridades admiten que los controles que estaban aplicándose no eran suficientes. No eran suficientes. Ayer Astori reconocía, por ejemplo, que la infraestructura en materia de escáneres en el puerto de Montevideo era escasa. Después se ha admitido que los controles sobre los pasajeros de vuelos privados tendrían que haber sido mejores y ahora los van a cambiar. Ahora, o sea, fallas había, fallas y debilidades teníamos. Le pido una interrupción. Sí, por favor. A la senadora. Señor presidente. Tenés que pedírsela al presidente. Dos aclaraciones. La primera, las cifras que yo di las saqué de un reporte de Inside Crime. Es decir, que la misma fuente. Supongo que, si es la misma fuente, debe ser o todo verdad o todo mentira. Y la segunda es que el porcentaje de containers escaneados en el puerto de Hamburgo es exactamente la misma que en el puerto de Montevideo, el 2%. Bueno, yo quiero recordar que este es un problema muy viejo, es decir, que tiene 400 años. Es decir, la zona del Río de la Plata siempre fue famosa por contrabandista de los productos de los Andes. Es decir, durante todo el periodo colonial, el Río de la Plata, atendiendo a su nombre, era la salida contrabando de la plata de Potosí, que era la principal producción de los Andes en la época colonial. Pero también la salida legal, ojo, no solo el contrabando. Pero más bien era ilegal en general, era un contrabando muy importante. Es decir, hay una cantidad enorme de barcos que se han naufragado y donde los manifiestos establecen que había contrabando, ¿no? Bueno, de modo que es bastante razonable que un producto de los Andes, como es la coca, tenga una salida por la zona del Río de la Plata. Es decir, a mí me parece totalmente natural. Piensen de dónde puede salir, que no sean los lugares obvios, ¿no? Inclusive los puertos del Pacífico, es decir, los puertos del Pacífico también son bastante complicados. Pero eso es una primera consideración. La segunda consideración, a mí lo que me asombra de la coca es otra cosa. La coca es un cultivo específico de los Andes. Lo que me asombra es que no hayan logrado sacar la coca para plantarla en otra región del mundo. Porque en todas las demás drogas, la amapola, casi todas las drogas y los productos exclusivos de americanos, como por ejemplo el cacao, como fue el caucho, todos esos fueron llevados a otros lugares donde se podían cultivar. Sin embargo, la excepción es la coca. Es decir, tal vez porque hay pocos lugares tropicales de altura, pero ya pienso en la India, es decir, no es posible que en la India se pueda cultivar la coca. Como siempre Juan, dice, lo que falta son emprendedores. Ideas. Claro, parece estar dando buenas ideas. Sí, bueno, yo emprendedurismo total. No quiero ser socio de ese negocio, pero para mí, yo pensaría en el Himalaya para llevar la coca. Y si no, ¿por qué no mutaciones, productos genéticamente modificados para producir la cocaína? Es decir, ¿por qué? Porque después hay que ponerle el label, ¿cómo es que le ponen la leyenda esa? Organismo genéticamente modificado, la gente no te va a consumir esa coca. Pero eso, yo sé, para que uno esnifa, no creo que tenga problema. Los escuchas lo que van a quejarse es que estamos tratando el tema muy light. No es light. No es light. Yo digo primero que es histórico, lo del contrabando andino, es histórico en el Río de la Plata, y en segundo lugar, me asombra que la ingeniería genética no pueda con este problema. Una última precisión a propósito del contrabando por el Río de la Plata. Hay un sistema que todo el mundo que está en el negocio lo conoce, que se llama gancho ciego, que es la manera de abrir un contenedor, meter cosas adentro y volver a cerrarlo sin que nadie se dé cuenta. Eso lo han hecho en el puerto de Santos varias veces detectadas,
con barcos que venían de Uruguay y con contenedores que venían de Uruguay. Es más, un contenedor hace un tiempo que llegó a España, se suponía que venía de Montevideo, tenía los precintos correctamente instalados, tenía droga adentro y después se descubrió que había sido modificado y cargado con la cocaína en el puerto de Santos. Es una manera también de traficar y echarle la culpa al otro, ¿no? Sabíamos que esto iba a pasar, se nos terminó el tiempo y el tema quedó apenas esbozado en la conversación. Tenemos que despedirnos, pero supongo que margen para un telegrama por lo menos hay. Sobre todo porque hoy es viernes con telegrama de Juan. Sí. Eso dice su papel. Y mi telegrama tiene que ver con el día de mañana. Bueno. Tiene que ver con el día de mañana, que se celebra un nuevo aniversario de la bomba atómica de Nagasaki. No se celebra, se conmemora. Bueno, se conmemora, o se recuerda, ¿no? De la bomba que se llamaba Hombre Gordo, Fat Man, ¿no? Y que esa bomba es la que cambió la historia precisamente, porque esa bomba era la bomba de plutonio, es decir, cuando el proyecto de bombas atómicas tenía dos proyectos, una bomba de uranio, que fue la de Hiroshima, y una bomba de plutonio que se apuraron los norteamericanos a tirar porque era la única oportunidad que tenían de probarla. Es decir, ya habían probado una en Los Álamos, porque la primera explosión que se hizo fue de la bomba de plutonio, porque era la que ofrecía más dudas. Ahora, ¿por qué la importancia de la bomba de plutonio? La bomba de plutonio es la bomba específica de uso atómico, del armamento, porque es mucho mejor que el uranio, es decir, es mucho mejor. La masa crítica del plutonio es 3 veces menor que la del uranio, de modo que se puede hacer una bomba mucho más pequeña y mucho más liviana. Es decir, por ejemplo, con 5 o 6 kilos o menos de plutonio se puede hacer una bomba atómica contra los 15 o 20 kilos que se necesitan de uranio. Y eso es muy importante para los misiles y para todos los dispositivos. Por ejemplo, los misiles que en realidad tienen varias cabezas nucleares, los MIRV, que tienen varias cabezas nucleares y se disparan en distintas direcciones. Y esta historia del plutonio es la principal razón para fomentar la energía nuclear. Es decir, ¿por qué? Porque en los reactores nucleares de uranio, un subproducto que se obtiene de los residuos, de los desechos, es la producción de plutonio, precisamente, ¿no? Es decir, en esa reacción del uranio se generan una cantidad de plutonio que tienen métodos para refinarse. Se puede consultar, por ejemplo, en Internet. Hay media docena de métodos para refinar el uranio extraído de los reactores nucleares y para pasar precisamente a fabricar plutonio. Y esa es la razón por la cual se ha fomentado a lo largo y ancho del mundo la energía nuclear. De modo que, siguiendo mi campaña en contra de la energía nuclear y en contra de las bombas atómicas, quiero recordar eso. Cada reactor nuclear es potencialmente una fábrica de plutonio que, por supuesto, termina en armas nucleares. Temas no faltaron en la mesa de hoy, ¿no? ¿Cuántos fuimos recorriendo? ¿Qué sé yo? 4 temas, sí, yo qué sé. Bueno, supongo que los oyentes habrán quedado bien servidos, tienen para pensar un rato, para discutir. Nos reencontramos con Ana, Juan, Fernando y Óscar en la próxima mesa. Sí, señor. No sé, en el caso de Óscar, ¿cuál será? Sorpresa, pero bienvenido. Yo soy el comodín, ¿no? Una cosa así. Gracias, Óscar.